Hay una oración dentro de un reporte policial de 15 páginas que le costó a Nolan Wells horas de búsqueda. Quizás le costó su vida, quizás no. Eso no lo sabemos con certeza y quizás nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos, con la certeza que da un documento oficial escrito por un oficial con nombre y rango, es que esa oración le costó horas. Y esas horas importan más de lo que cualquier persona involucrada en esta investigación ha querido admitir públicamente. La oración dice exactamente esto. Un teniente de la oficina del sheriff del condado de Jackson determinó que, y estoy citando textualmente del documento, no tenía razón para creer que existiera alguna emergencia o exigencia relacionada con el agua. Sin emergencia acuática, sin exigencia, sin urgencia. Sin razón para activar los recursos completos de búsqueda y rescate durante la noche. Sin razón para movilizar embarcaciones adicionales con luces de búsqueda. Sin razón para solicitar helicópteros con visión nocturna. Sin razón para coordinar con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Sin razón para iluminar las aguas oscuras alrededor de Horn Island a las 2 de la mañana del 5 de julio, cuando Nolan Wells llevaba horas sin responder su teléfono y nadie en su familia sabía dónde estaba. Esa oración apareció en un reporte interno de 15 páginas del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi, conocido como MDMR por sus siglas en inglés. El reporte fue obtenido y publicado por la revista People el 29 de julio de 2026. No fue entregado voluntariamente a los medios de comunicación como parte de una estrategia de transparencia. Fue obtenido mediante solicitud. Y lo que contiene no es un simple error burocrático que puede ser archivado y olvidado. Es la documentación escrita, firmada y fechada de la decisión humana que definió cómo se manejaron las primeras 12 horas de la búsqueda de un joven de 18 años desaparecido en una isla desierta. Necesito que entiendas qué significa la palabra exigencia en el contexto de la aplicación de la ley en Estados Unidos, porque no es una palabra casual, no es una opinión, es un término legal operativo con consecuencias directas. Cuando un oficial de ley determina que existe una exigencia relacionada con el agua, eso activa automáticamente un protocolo de respuesta específico. Búsqueda y rescate. Embarcaciones equipadas con reflectores y luces de alta intensidad. Coordinación inmediata con la Guardia Costera del sector. Personal adicional llamado fuera de horario regular de servicio. Drones con cámaras térmicas e infrarrojas. Equipos de sonar si hay sospecha de sumersión. La maquinaria completa del Estado se pone en movimiento porque alguien con autoridad oficial determinó que una vida humana está en peligro inmediato en un cuerpo de agua. Cuando un oficial determina que esa exigencia no existe, nada de eso se activa. El protocolo regular continúa. El personal disponible responde cuando puede. Los recursos especiales no son convocados. La urgencia baja un nivel y la búsqueda espera al amanecer. Eso es exactamente lo que pasó la noche del 4 de julio de 2026. La maquinaria no se movió. Nolan estaba en algún lugar. Su teléfono no respondía desde hacía horas, y el sistema decidió que la respuesta podía esperar hasta la mañana siguiente. Ahora vamos a reconstruir la línea de tiempo que el reporte del MDMR documenta, hora por hora, según lo que dice el propio documento. El 4 de julio de 2026, a las 11:50 de la noche, un operador del centro de despacho del condado de Jackson registró una llamada entrante. Los padres de Nolan Wells estaban reportando que su hijo no había regresado de una salida grupal a Horn Island con amigos. El teléfono de Nolan no respondía a llamadas ni a mensajes de texto. Los padres ya habían hecho su propia investigación informal. Ya habían contactado a otros padres. Ya habían hablado con algunos de los amigos que sí regresaron a tierra firme. Y lo que habían escuchado de esos amigos los había alarmado lo suficiente como para llamar a la policía a medianoche. Ese registro de las 11:50 de la noche
es el momento documentado en que el caso de Nolan Wells entró oficialmente en el sistema institucional. A partir de ese segundo específico, el reloj institucional empezó a correr. Y la pregunta que ese reloj responde es una que toda familia en Estados Unidos debería poder hacerse con confianza. ¿Qué hizo el sistema con la información que recibió y cuánto tiempo tardó en actuar? Lo que hizo fue esto. Un teniente del sheriff fue contactado. Se le informó que un joven de 18 años no había regresado de una isla barrera sin habitantes permanentes, sin electricidad, sin agua potable y sin capacidad de comunicación si el teléfono del joven estaba dañado, sin batería o perdido. Se le informó que el teléfono de Nolan no respondía y ese teniente evaluó la situación desde la distancia, sin estar presente en la escena, y emitió su determinación. Su determinación, la que quedó registrada en el reporte de 15 páginas, fue que el escenario más probable era que Nolan simplemente no tenía acceso a su teléfono, que quizás se había quedado dormido en la playa, que quizás estaba en un área de la isla sin señal, que no había evidencia concreta de que estuviera en peligro en el agua específicamente, y que por lo tanto la situación no constituía una emergencia acuática que justificara la activación nocturna de recursos de búsqueda y rescate. Y basándose en esa evaluación escrita, la búsqueda completa no fue activada esa noche. Quiero que pienses en los supuestos que esa evaluación requiere. Para que esa determinación sea razonable, necesitas creer que es más probable que un joven de 18 años esté dormido sin preocupación en una isla desierta del Golfo de México por la noche que la posibilidad de que esté en algún tipo de peligro. Necesitas creer que un joven que no responde su teléfono durante horas simplemente no tiene acceso al dispositivo, no que algo le haya pasado. Necesitas descartar el hecho de que Horn Island no tiene refugio, no tiene iluminación y está rodeada de corrientes oceánicas impredecibles. Y necesitas tomar esa decisión sin haber estado físicamente en la isla para verificar ninguno de esos supuestos. Es una decisión, y como toda decisión, tiene responsabilidad adjunta. No estoy diciendo que fue una decisión malintencionada. No estoy diciendo que el teniente quería que algo malo le pasara a Nolan. Estoy diciendo que fue una decisión que tuvo consecuencias, y esas consecuencias están documentadas en el mismo reporte que documenta la decisión. Y ahora vamos a la parte del reporte que se lee como un golpe físico. A las 8 de la mañana del 5 de julio, oficiales del MDMR fueron finalmente despachados a Horn Island para iniciar la búsqueda formal. 8 de la mañana, más de 8 horas después de que los padres llamaron. Y cuando esos oficiales llegaron al área de Horn Island, ya había un bote en el agua, ya había alguien buscando. Y las personas en ese bote eran Christine Walmsley, la madre de Nolan, Elmore Wells, el padre de Nolan, y Les George, el entrenador principal de fútbol americano de la Universidad del Sur de Mississippi, la universidad donde Nolan había sido aceptado para jugar. El entrenador de fútbol de la Universidad de Nolan manejó un bote hasta Horn Island para buscar a su futuro jugador. Los padres estaban a bordo y llegaron antes que la policía. Quiero que te detengas y visualices esa escena. Es la mañana del 5 de julio. El sol acaba de salir sobre el Golfo de México. Christine Walmsley no durmió. Pasó la noche entera llamando al teléfono de su hijo sin recibir respuesta. Llamó a la policía a las 11:50 de la noche. Le dijeron que probablemente estaba dormido en la isla. Le dijeron que no había emergencia acuática. Le dijeron que esperara, y ella no esperó. Llamó al entrenador de su hijo. El entrenador consiguió un bote. Y al amanecer, una madre que debería haber estado en su casa recibiendo actualizaciones por teléfono de un equipo de búsqueda profesional estaba sentada en un bote en el Golfo de México, mirando la costa de una isla desierta, buscando a su hijo con sus propios ojos porque nadie más lo estaba buscando todavía. Cuando los oficiales del MDMR finalmente aparecieron, se encontraron con esa escena. Una madre y un padre en un bote con un entrenador universitario.
haciendo la búsqueda que el Estado no había empezado. El reporte documenta ese encuentro con un lenguaje profesional y distante. Se registra que los oficiales encontraron a los padres y al entrenador en el área. Pero detrás de ese lenguaje institucional hay una imagen que no necesita interpretación. Los padres estaban haciendo lo que las autoridades no habían hecho. Y hay un detalle más en ese reporte que merece ser mencionado porque revela la fragilidad del sistema de una manera diferente. Los drones. El MDMR solicitó apoyo de drones aéreos la mañana del 5 de julio. Drones equipados con cámaras de alta resolución capaces de cubrir las playas, los manglares costeros y las aguas poco profundas alrededor de Horn Island desde el aire. Esos drones fueron desplegados y fueron retirados poco después de comenzar sus vuelos. La razón documentada en el reporte es directa. El calor extremo de julio en la costa del Golfo de Mississippi interfirió con el rendimiento de las baterías de los drones. Las temperaturas eran tan altas que las baterías de litio no podían mantener carga suficiente para sostener vuelos prolongados de búsqueda. Los drones se sobrecalentaban y la búsqueda aérea fue cancelada o severamente reducida por una limitación técnica que cualquier persona que conozca la tecnología de drones en climas cálidos podría haber anticipado. Un joven de 18 años estaba desaparecido en una isla desierta en el Golfo de México en pleno julio. Y los drones que debían buscarlo desde el aire no podían sobrevivir el clima del lugar donde debían operar. Eso no es una conspiración, no es negligencia criminal en el sentido legal. Es algo que en ciertos aspectos es peor. Es el tipo de falla pequeña, técnica, mundana y completamente predecible que revela lo delgada que es la red de seguridad institucional cuando realmente necesitas que funcione a la perfección. Un joven desaparece. El oficial de turno decide que no es urgente. Los padres tienen que buscar solos al amanecer. Y cuando finalmente llegan los recursos tecnológicos del Estado, el clima básico del Estado los derrota. Ahora hay algo que este reporte de 15 páginas no dice. Y lo que no dice es tan importante como lo que sí dice. El reporte no contiene ninguna revisión del procedimiento seguido. No hay una sección titulada Evaluación posterior o Lecciones aprendidas. No hay un análisis interno de si la determinación de sin emergencia acuática fue correcta, incorrecta o razonable dado lo que se sabía a las 11:50 de la noche. No hay un párrafo que diga, en retrospectiva, la respuesta inicial debió haber sido diferente. No hay una disculpa institucional. No hay un reconocimiento formal de que la evaluación pudo haber sido equivocada a la luz de lo que ocurrió después. Lo que hay en el reporte es una explicación cuidadosamente redactada en lenguaje institucional de lo que se hizo y por qué se hizo lo que se hizo. Es un documento que justifica decisiones, no es un documento que las cuestiona. Y la familia de Nolan Wells no encontró una disculpa en ese reporte. Encontraron un párrafo explicando por qué nadie corrió cuando ellos estaban gritando. El cuerpo de Nolan fue encontrado el 7 de julio. 3 días después de que desapareció. Y la pregunta que este reporte de 15 páginas deja flotando en el aire es una que probablemente nunca va a recibir una respuesta oficial satisfactoria. Si la búsqueda hubiera comenzado a medianoche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, en lugar de esperar hasta las 8 de la mañana, habría cambiado el resultado. Nadie puede responder eso con certeza absoluta. Nadie puede regresar el tiempo y probar que una búsqueda nocturna hubiera encontrado a Nolan vivo. Pero lo que el reporte documenta con la frialdad de la letra impresa es que la oportunidad de intentarlo fue descartada. No por malicia, no por conspiración, no por odio. Fue descartada por una evaluación profesional escrita por un teniente que decidió que un joven de 18 años desaparecido sin teléfono en una isla desierta rodeada de agua por la noche no alcanzaba el nivel de emergencia acuática. Hay otro aspecto de este reporte que merece atención porque revela algo sobre cómo funcionan los sistemas burocráticos cuando están bajo presión.
El reporte del MDMR fue escrito después de los hechos. Fue redactado con el conocimiento de lo que ocurrió después. Fue escrito sabiendo que Nolan fue encontrado muerto 3 días después de su desaparición. Y aún así, el lenguaje del reporte no refleja ese conocimiento posterior. El reporte está escrito como si la decisión tomada la noche del 4 de julio fuera perfectamente razonable, incluso con la perspectiva que da saber cómo terminó todo. Eso es profundamente perturbador, porque significa que el sistema no solo falló en tiempo real, significa que cuando el sistema tuvo la oportunidad de revisar su propia falla, eligió documentarla como un procedimiento correcto, en lugar de cuestionarla. Y hay otra capa que los padres de Nolan probablemente ya han procesado, pero que el público general no ha considerado. Cada hora de búsqueda perdida no solo fue una hora donde Nolan no fue encontrado, fue una hora donde la evidencia en la escena se degradó. El agua movió lo que estaba en el agua, la marea cambió lo que estaba en la playa. El calor aceleró procesos biológicos que afectan la capacidad de un forense para determinar hora y causa exacta de muerte. Las horas que se perdieron entre la medianoche y las 8 de la mañana no solo fueron horas sin búsqueda, fueron horas donde las condiciones naturales del Golfo de México trabajaron activamente contra la preservación de la evidencia que los investigadores eventualmente necesitarían para determinar qué pasó. Ese costo nunca podrá ser cuantificado. Nadie puede decir con precisión qué evidencia se perdió durante esas 8 horas. Pero el reporte documenta claramente que esas 8 horas existieron, que fueron el resultado de una decisión humana y que esa decisión fue registrada con la tranquilidad burocrática de alguien que no anticipó que algún día esas palabras serían leídas por millones de personas, preguntándose cómo es posible que un joven de 18 años desaparecido en una isla desierta no fuera considerado una emergencia. Hay un patrón que se repite en muchos casos donde las instituciones fallan. La falla inicial no es la peor parte. La peor parte es cuando la institución tiene la oportunidad de reconocer la falla y en lugar de eso la documenta como procedimiento estándar. Porque eso significa que la próxima vez que un joven desaparezca en circunstancias similares, el mismo protocolo se va a seguir, la misma evaluación se va a hacer. La misma oración se va a escribir y otro grupo de padres va a amanecer en un bote buscando a su hijo porque el sistema decidió que no era urgente. Esa oración es ahora parte del expediente público del estado de Mississippi y cada padre en Estados Unidos que la lea va a sentir exactamente lo mismo, que esa oración no debió haber sido escrita de esa manera, que la búsqueda debió haber empezado antes y que las horas que se perdieron entre las 11:50 de la noche del 4 de julio y las 8 de la mañana del 5 de julio son horas que la familia de Nolan Wells nunca va a recuperar. No importa lo que encuentre la investigación, no importa lo que diga el gran jurado, esas horas ya se fueron, y el reporte que las documentó ni siquiera se molestó en preguntar si debieron haberse usado de otra manera.